Bueno, ya comenzaron los descuentos para la presentación de la reforma a la educación superior que impulsa el Ejecutivo, iniciativa que ha sido fuertemente criticada por estudiantes y por algunos rectores. Vamos a conversar de este y otros temas. La comunicación hasta ahora es con la diputada Carol Cariola del Partido Comunista. ¿Cómo está, diputada? Gracias por recibir nuestro llamado. Hola Verónica, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, diputada, ya se han empezado a conocer algunas informaciones respecto de cómo viene este proyecto y quiero partir por una que hoy día ocupa gran espacio en la prensa por la preocupación que concita, y es que a partir del juicio del Ejecutivo habría una serie de planteles que hoy día dejarían de llamarse universidad propiamente tal porque no reúnen las condiciones que requiere de un establecimiento así, como por ejemplo los niveles de investigación, los posgrados, el pregrado en sí mismo, y por lo tanto se habla de que apenas 13 quedarían en condición de ser universidad y el resto solo sería IP. ¿Qué le parece a usted esa iniciativa y qué tan viable puede ser? Bueno, yo creo que es una iniciativa que hay que evaluar con profundidad, conocer cuáles son los detalles de lo que ellos están proponiendo, porque sin duda, Verónica, nosotros hemos planteado de distintas formas, ¿cierto?, que es necesario poner requisitos para el desarrollo de una política estratégica de educación superior que nos permita decir qué es lo que va a financiar el Estado. O sea, los recursos del Estado no se pueden utilizar para financiar cualquier cosa. O sea, una institución que no tiene libertad de cátedra, que no permite la organización estudiantil, que no permite la organización sindical, o que tiene otras prácticas, ¿cierto?, que son lucro, por ejemplo, que se puede haber descubierto por mecanismos que se utilizaron por mucho tiempo. La verdad es que hay que poner mecanismos, medidas y fórmulas para que las instituciones puedan cumplir con ciertos requisitos. Ahora, esto no puede significar borrar con el codo lo que se ha escrito con la mano, más allá de que nosotros estamos de acuerdo con que hay que hacer modificaciones estructurales. También entendemos que no se trata de cambiar de categoría una institución de un día para otro. Por eso queremos conocer bien la propuesta. Yo no conozco en este momento la propuesta en detalle que ha planteado el Ejecutivo. Tampoco conocemos el proyecto de ley. Todavía hay puros trascendidos al respecto. Y estamos esperando que el proyecto de ley ingrese, porque la verdad es que mirar esto como un pegoteo de cosas aisladas tampoco nos resulta. O sea, nosotros miramos una reforma de la educación superior que contemple distintos elementos: democracia interna, financiamiento, ¿cierto?, y una serie de otras cosas, acceso, en fin, que son los elementos que esperamos que estén contenidos en el proyecto, porque lo que tenemos ahora son solo trascendidos y conversaciones donde el proyecto no estaba cerrado. Y en ese sentido, ¿qué opinión tiene entonces del manejo que ha tenido el Ejecutivo sobre el trabajo prelegislativo? Porque por una parte eso significa poder adelantar trabajo de consensuar ciertos aspectos para que ese proyecto ingrese de manera un poco más rápida y su tramitación sea más expedita, pero al igual que ustedes, muchos otros parlamentarios que señalan lo mismo: no conocemos tanto, solo tenemos algunos trascendidos, ideas, y uno se pregunta entonces cómo ha sido el trabajo prelegislativo, cómo lo califica usted. Sí. Mira, ha sido un trabajo bien celoso, yo lo quiero decir así muy responsablemente, celoso por parte del Ministerio a propósito de que efectivamente se nos han ido mostrando cosas muy parciales, algunas indefiniciones respecto del debate interno que también están realizando en el Ministerio de Educación, y eso es lo que no nos ha permitido tener una mirada mucho más completa y compleja, ¿cierto?, de lo que va a venir en ese proyecto. Yo creo que el trabajo prelegislativo no ha sido el fuerte de nuestro gobierno, lamentablemente, y particularmente en el Ministerio de Educación es algo que hemos reclamado en distintas ocasiones. Nos pasó con NEP, nos pasó también con el primer proyecto de ley de inclusión, ¿cierto? También dijimos, pucha, faltó el proceso prelegislativo, los actores sociales no están contentos. Bueno, lo han dicho los rectores, lo han dicho los estudiantes secundarios, universitarios, de que no han sido lo suficientemente considerados en generar, ¿cierto?, una opinión concreta de propuesta en un proyecto que evidentemente se debe construir con la ciudadanía y también con los parlamentarios. Sabemos que nosotros vamos a tener nuestro momento cuando el proyecto de ley llegue al Congreso y vamos a poder incorporar indicaciones, vamos a hacer el debate, pero evidentemente también cuando uno es parlamentario de gobierno esperaría también ser parte de un proceso de formación de un proyecto de ley, o al menos ser consultado más frecuentemente en una iniciativa más global, más que en particularidades que bueno, no te permiten ver la totalidad del proyecto. ¿Por qué atribuye usted esa conducta o esa forma de llevar adelante una política de Estado de la actual administración? ¿Por qué pasa eso? Mire, yo tengo la impresión, Verónica, que esto ha ocurrido básicamente porque crear un proyecto de educación superior que busque transformar estructuralmente el modelo de educación superior que quedó instalado durante todos estos años de democracia, ¿cierto? Lamentablemente ha sido un acto mucho más difícil, creo yo, y complejo
de lo que incluso el gobierno esperaba o pensaba, porque muchas veces se habló de la reforma de la educación superior apuntando solo al tema de la gratuidad, pero la reforma de la educación superior es mucho más que eso, es generar un nuevo marco regulatorio, es generar un proyecto nacional de educación superior que nos permita incorporarlo en el contexto de un proyecto país. O sea, son muchas aristas las que se empiezan a abrir en el momento de empezar a dar este debate y empezar a generar los artículos. ¿Qué pasa con el trato diferenciado de las universidades del Estado? ¿Cómo vamos a categorizar todas las instituciones que tenemos hoy día que están completamente desreguladas? La carta de carreras, o sea, son un montón de cosas, y yo tengo la impresión de que el Ministerio con mucha dificultad ha ido desarrollando y encontrándose con estos puntos, y bueno, con el fin de no generar falsas expectativas o de no entregar falsas informaciones, que en algún minuto también ha generado problemas, porque cuando se entrega una información y finalmente después se cambia la opinión, queda la impresión de que el gobierno no tiene completa claridad de lo que se está diciendo, y yo creo que en este proyecto en particular se han encontrado con más dificultades de las que incluso ellos se esperaban por la magnitud de lo que significa una reforma a la educación superior en Chile. Usted ahora con todo lo que está instalado el modelo, ¿no? Sí, diputada, usted ahora es parlamentaria además del gobierno, y usted antes fue dirigente estudiantil, o sea, ha estado en las dos veredas. Cuando uno escucha al ministro o a la ministra que está de turno en educación, se ha dicho siempre: el gobierno ha avanzado mucho, los estudiantes no han querido ver ni sopesar los avances que ha habido en materia de educación, de gratuidad de acceso. A usted ahora que le toca estar del otro lado, ¿cuánto es realmente lo que se ha avanzado en esta lucha de la educación gratuita y de calidad? ¿Cuánto es lo que falta? ¿Cuánto de verdad hay? Usted que ha estado, insisto, en las dos veredas. Así es. Mira, Verónica, yo creo que es importante constatar primero que en esta vereda de parlamentaria, ¿cierto?, uno lamentablemente se tiene que encontrar con esta realidad que es tremendamente difícil de afrontar y que tiene que ver con que hay muchos actores aquí dentro del Parlamento que no están de acuerdo con procesos de transformación y que buscan distintos mecanismos para poder frustrarlos, para poder detenerlos o para poder incluso suavizarlos. O sea, muchas de las iniciativas que ingresan al Parlamento como leyes, como proyectos de ley, ¿cierto?, para poder legislar, se encuentran acá con muros de contención que nosotros hemos tenido que buscar los mecanismos, tanto en lo público como en el debate acá en el interior del Congreso Nacional, para poder insistir en ampliar cada una de las medidas que se va tomando. Sin embargo, bueno, yo creo que sí ha habido avances. Yo sigo sosteniendo que en este gobierno se ha avanzado mucho más de lo que se avanzó en 27 años, ¿cierto?, de gobiernos de la concertación y el último gobierno de derecha. Sin embargo, también tengo que reconocer, y yo creo que en eso los estudiantes han sido súper concretos y lo han dicho con mucha claridad, que no ha sido lo suficiente. O sea, por ejemplo, nueva educación pública. Claro, estamos desmunicipalizando, que era parte de la demanda del movimiento estudiantil secundario. Estamos transformando la administración central, ¿cierto?, por parte del Estado a través de servicios locales. Pero si esto no es con un cambio en la política de financiamiento, que termine con el voucher y que termine con la discriminación de financiar en función de la asistencia de los estudiantes, no vamos a modificar el modelo segregador e injusto que hemos cuestionado durante todos estos años. O sea, no basta con cambiar de administración. Entonces, yo tengo la impresión de que, claro, se da un paso, pero en otras cosas como que cuesta avanzar más allá porque hay intereses, porque se cruzan cosas. Entonces, yo en el fondo lo que planteo es que, claro, hemos avanzado, pero claramente no lo suficiente, y eso es evidente a todas luces. Si yo fuera parte del movimiento estudiantil hoy día, probablemente también estaría cuestionando y criticando muchas de las cosas que hoy día se están haciendo, pero también creo que es importante reconocer aquellas cosas que se han considerado y que se han avanzado, por supuesto. ¿Por qué ha perdido adhesión el movimiento estudiantil? De todas las encuestas que salen semana a semana o al menos al mes, la ciudadanía ya no sintoniza con la manera como los estudiantes están desarrollando este debate. ¿Por qué? Mira, yo creo que aquí hay varios factores, y yo creo que también, Verónica, hay que analizar un factor que es bien importante y que tiene que ver con lo que se comunica y cómo se comunica. O sea, el movimiento estudiantil se ha tendido a acotar, ¿cierto?, desde los propios medios de comunicación a lo que ocurrió con el Cristo que fue sacado de una iglesia, o lo que ocurrió en el IMBA con la destrucción, ¿cierto?, de un colegio. Yo creo que es bien injusto atribuir esas características al movimiento estudiantil que hoy día se está desarrollando tanto a nivel secundario como a nivel universitario. O sea, yo tengo la impresión de que, por ejemplo, se trata de comparar el 2011 con este movimiento estudiantil. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque creo que todos los contextos son distintos, y por lo demás la coyuntura actual es distinta a la del 2011. El 2011 no había nada, no había ninguna voluntad de avanzar en una reforma educacional. Hoy día hay una reforma que estamos discutiendo, donde esperamos que el movimiento estudiantil sea incidente, y en eso también situarse desde una posición crítica, pero a la vez constructiva,
y además golpeada por sectores que lo que intentan es invisibilizar las demandas del movimiento estudiantil, porque los violentistas, los encapuchados y todos estos sectores que son grupos minoritarios, aislados, lo único que hacen es poner una cortina de humo a las demandas de fondo. Y por eso los mismos estudiantes, y yo valoro la vocería de la CONES, por ejemplo, con una claridad absoluta, diciendo que ellos no están a favor de que este tipo de acciones violentas se estén dando dentro del movimiento estudiantil o en acciones que son aisladas de grupos que muchas veces ni siquiera pertenecen al movimiento estudiantil, que ni siquiera son estudiantes. Lo que pasa es que la ciudadanía está un poco cansada de ese discurso, diputada, disculpe que la interrumpa, porque efectivamente se dan en el contexto de las convocatorias estudiantiles. Nadie dice que sean los estudiantes los que sacan al Cristo, ni los que probablemente, no sé, destruyeron el INBA, pero resulta que, o sea, perdona el ejemplo, pero si yo pido mi casa para hacer una convocatoria y me doy cuenta que cada vez que pido la casa se destruye, bueno, tendré que pensar en otra acción y no pedir la casa para que en ese contexto no se produzcan los desmanes. La pregunta de fondo es la falta de voluntad que existe para evitar que se dé el contexto donde entran estos violentistas, y ahí está el llamado a los estudiantes que no atienden. Mire, yo creo que los estudiantes han buscado mecanismos distintos, Verónica, y no es por hacer una defensa así total a lo que han hecho, porque también se han cometido errores, pero sin embargo yo tengo la impresión, por ejemplo, que se han hecho acciones que han sido absolutamente no violentas. De hecho, yo leí ahora en la mañana en algunos portales de que los estudiantes secundarios hicieron una sala de clase al frente de La Moneda para poder expresar, ¿cierto?, lo que está pasando con la educación pública, su deterioro y la propuesta que ellos quieren desarrollar. Por otro lado, se han hecho otro tipo de acciones que han sido no violentas, una velatón, se han hecho una bicicletada que entiendo que hizo la Confecha el fin de semana, pero que no, lamentablemente no tienen la misma cobertura que otras acciones que tienen que ver con la marcha propiamente tal. Yo soy una convencida de que la marcha no es la única forma de movilización, y en eso el 2011 nosotros tuvimos que aprender, porque el 2011 también ocurrieron hechos así, violentos, aislados. Al principio también había un rechazo de la ciudadanía a lo que se estaba gestando de movimiento, pues sin embargo, cuando empezaron a sentir que las demandas eran justas, que eran necesarias, la ciudadanía también se empezó a identificar con esto. Y por eso yo decía en un medio de comunicación el fin de semana que a mí me parece que en eso, al menos el movimiento estudiantil universitario, debe ser mucho más específico y claro en cuáles son hoy día, en un contexto de reforma, donde ya hay propuestas que se están levantando sobre la mesa, las propuestas que ellos quieren contraponer a esto, y que no tiene que ver con una crítica descarnada, decir que poco menos que el movimiento estudiantil está en el suelo, porque yo no lo creo. Yo creo que el movimiento estudiantil hoy día está vivo, está activo, y lo necesitamos para desarrollar una propuesta distinta y mucho más avanzada incluso de lo que muchos de los actores que están aquí en este Congreso Nacional no quieren que avance. Y yo eso es lo que quiero transmitir, una alerta. O sea, nosotros necesitamos buscar mecanismos distintos, necesitamos buscar fórmulas que nos permitan nuevamente vincular a los trabajadores de la educación, vincular a los trabajadores en general, a la ciudadanía, para que se sientan parte de que esto que estamos logrando hoy día también es parte de lo que ellos hicieron, porque el 2011 no fuimos solo estudiantes los que salieron a la calle, también había ciudadanía, habían trabajadores, habían dueñas de casa, o sea, hubo acciones donde muchos se sumaron. Entonces yo creo que, bueno, por ahí un poco va el camino. Y bueno, insisto, Verónica, yo creo que también es importante mirar que se están haciendo esfuerzos, que el movimiento estudiantil busca otros mecanismos, pero que también a veces, lamentablemente, yo lo tengo que reconocer así, lamentablemente muchas veces los gobiernos esperan a que se caiga el techo para recién empezar a escuchar a los actores que quieren ser incidentes. Quiero llevarla a otro tema. Pasó. Sí, quiero llevarla a otro tema, se me acaba el tiempo. Y hoy día la información está puesta en la investigación que va a desarrollar adelante la Fiscalía por el actuar que tuvo el ex ministro, ex diputado Insunza, mientras era parlamentario, con asesorías a Antofagasta Minerals. Quiero saber su impresión, y sobre todo a uno le viene la pregunta es si es que acaso no habrá más parlamentarios que efectivamente realizan asesorías u otro tipo de actividades que tienen conflicto de interés con la labor legislativa que ellos hacen. Bueno, sin duda que la primera impresión que uno se lleva es de sorpresa, porque uno ve a los parlamentarios jugando un rol, en fin, y dar cuenta de que existen este tipo de actos todavía, o que hay parlamentarios incluso que ingresaron al Parlamento hace poco tiempo atrás, ¿cierto?, que no llevan tantos años, que estén llevando este tipo de prácticas, bueno, sin duda que es tremendamente cuestionable. Yo personalmente, Verónica, creo que es bueno que la ciudadanía esté conociendo este tipo de cosas, y bueno, si hay más parlamentarios, yo espero que esas situaciones empiecen a salir a la luz y se conozcan,
porque de lo contrario lo que se va generando es una suerte de sensación de impunidad. Personalmente soy partidaria de que a todos aquellos que han cometido delitos con financiamiento irregular de la política, con situaciones donde se involucra la democracia, o sea, ponerle precio a la democracia, ponerle precio al voto de los parlamentarios que tienen que tomar decisiones por todos los chilenos, a mí me parece que es inaceptable. Y eso yo creo que se tiene que medir con la misma vara, de la misma forma en que hemos criticado y cuestionado a actores, a parlamentarios, a ex parlamentarios, ¿cierto?, que son parte de la oposición, en este caso de la derecha, que son la mayoría de los que están procesados y cuestionados. Yo en lo personal no tengo problema en decir que se investigue de la misma forma y con la misma vara a aquellos parlamentarios que puedan estar ligados a nuestra coalición, de alguna manera, o ex parlamentarios, ¿cierto?, y que se investiguen y que la justicia sea la que juzgue para que los chilenos sepan a quiénes los están representando en función de los intereses de las mayorías y no de los intereses de los empresarios que los financian. O sea, yo en eso soy categórica y creo que todos con la misma vara, y eso ojalá el día de mañana, si hay más parlamentarios haciendo ese tipo de acciones cuestionables, horribles, que deterioran la democracia, yo espero que salgan a la luz y que sean también puestos a disposición de la justicia. Diputada, muchas gracias por estos minutos de conversación. Que tenga una buena tarde. Hasta luego. Gracias, Verónica. Que esté muy bien. Muchas gracias. Vamos de